En China sí hay muchas reglas. Y después ves México es más liberal. Y sobre todo en Ciudad de México como que Claro. sí cambia. O sea, sí te cambia Ciudad de México. ¿Sientes que la cultura china es bastante apegada a reglas, a normas, a ciertas formas? Por ejemplo, Sí. para alemanes, yo digo, por lo menos hablando sobre reglas, Ajá. nos encantan, güey, reglas. Ok. En China sí hay muchas reglas. O sea, Sí. bueno, no sé cómo decirlo. Pero yo creo que de Asia, creo que entre Corea, Japón Ujú, ujú. y China, yo creo que China somos como los más liberales en algunas partes, ok. creo yo. Ayer estaba hablando con un amigo que es coreano. Ujú. Y estábamos hablando ayer que pasó mi cumpleaños. O sea, me regalaron unas cosas. Ujú. Yo al principio, cuando llegué a México y en un cumpleaños o no sé, si me dan un regalo, yo prefiero como no abrirlo en el momento Ajá. y mejor Y lo guardas. lo guardo y lo abro ya en privado o en casa. Claro. Y aquí se me hace muy raro que es así de ábrelo, o sea, de que Sí, es verdad, ¿no? ábrelo en así en mi cara. Y yo, pero es que no sé, es como grosero, o sea, porque yo, o sea, para mí, si me dan un regalo, así de no, te lo dan, lo guardas y ya lo abres en privado. Ajá, ya Ya que así de no, tienes que abrirlo, tienes que abrirlo. Y eso me causó como mucho conflicto al Sí. principio, como de, no, qué pena, ¿cómo abrir tu regalo aquí en tu cara? O no sé, pero Sí, no sí, sí. entiendo, o sea, como que no entiendo de dónde viene eso. Quizás puede ser, ayer que estaba hablando con este amigo, me dijo, pues es que no sé si imagínate que alguien te regala, no sé, una taza y otra persona te regala así de que un coche. Ujú. Y es como, o sea, ¿sabes? Como, ándale, ahorita claro, la diferencia. me estoy yendo como a los extremos, pero sí puede Oye, ser. ¿viste? Él me regaló un coche, güey. Ajá, sí. entonces una Y taza. tú así de que una taza. O sea, como que esos, o sea, estábamos hablando ayer, nada más, no sé si es más como, pues no sé, como teorías, Ajá. pero no hay nada como cierto, Claro. pero sí son de esas cosas que al principio sí se me hizo muy choqueante como el tema de los regalos. Claro. Ahora que lo dices, ahora estoy pensando también en mi último cumpleaños. Hizo justamente eso, lo que tú comentas, de guardar los regalos. Ajá. Y no los abrí enfrente de los otros. Y aquí puede ser grosero que no lo Sí, y abras. sentí como una ligera como incomodidad al momento de hacerlo, pero Ajá. ahora entendí por qué. O sea, como que aquí es mucho más de, ay, quiero que lo veas, que te Ya, guste, claro. o te lo pongas, no sé, ¿sabes? Como de que, pero en el momento. Sí. Y pues mi mente era así de que, no, eso es grosero, ¿cómo lo va a abrir en tu cara? Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Amigos que me dieron un regalo y no los abrí. Perdón. ¿Todavía te siguen ocurriendo así como mini choques culturales? ¿O dices que ya eres Sí, tan mexicano que ya no te puede dejar nada en shock? o sea, a veces luego digo, no, es que esta parte china de mí está saliendo. Pero ahorita estoy pensando qué situaciones. O sea, ahorita. Saliendo como si fuera un exorcismo. Sí, como que me está saliendo como de no. La hora de pagar cuenta. Ya. De estar así, no, yo la pago. No, yo la pago. Ok. O sea, sabes, como que. No sé, como que luego ese tipo de cosas es medio raro. O sea, como que. Ok, o sea, estás con varios compas Ajá. comiendo y Sí. alguien dice, ah, no, pues yo lo pago. Y el Sobre- otro dice, no, ¿cómo crees? ¿Yo lo pago? Con chinos. O sea, con. Con chinos. Ajá, con chinos. No, yo invito. No, yo invito. Y así. Y si invitan. Sí, o sea, sí. Porque a veces siento como entre alemanes y mexicanos hacen este juego, pero Ajá. al final nomás como pasar, ¿no? Para Ajá. que tú no lo tengas que... Sí, como- no, pero como que en China sí es muy de. Te invito Ok. porque, a ver, o sea, si te invito a salir es como Ok. de que pagar. Te quieren invitar, pues. Sí, Ok. mucho. Ya. Y pero aquí se me hizo raro como las primeras veces que salía con mis amigos y al momento de pagar, como de, ¿qué hacemos? O sea, como que es una situación como medio, yo lo sentía como medio incómodo, es como de, que se divide o esto o aquello, no sé, como que ahí medio raro, o sea, como que en China sí, yo invito a esta y sé que la siguiente tú pagas la otra y así, como que nos vamos rotando ahí, Ya. como en cuanto a las cuentas. Órale. ¿A ti qué más te ha pasado? O sea, ¿qué puedes como decir? Todavía algunas cosas. Es como, por ejemplo, también que me voy enterando de palabras. Ajá. Bueno, hablo español ahora Sí. desde hace 20 años.
que hice ahora la cuenta. Y todavía hay como palabras de como las escucho conscientemente la primera vez, ¿no? Ajá. Y como te enteras del sentido y como es como en un dibujo grande donde ya hay como el 98% como de colores, pero hay como una parte, imagínate que todavía está en gris y de repente la entiendes con esa palabra y también puedes llenarla, pero de un color diferente. No sé, pero No te entendí. ¿Y yo qué? No, o sea, es a ver, muy... no te entendí. ¿Cómo? O sea, es como, imagínate como Ajá. un cuadro, Ajá. ¿no? Y en ese cuadro hay como tú, hay formas que tú puedes rellenar con colores, Ok. ¿no? Pero hay algunos cuadros, sí, como partes, que todavía no están rellenados de Sí. colores. Sí, sí, sí. Pero son muy pocos Sí. y se van completando. Ajá. Y cada vez como que escucho una nueva palabra para mí es como ya entiendo más o menos el 90% del cuadro, ya están Sí. todos los Sí, colores, sí. pero escucho una palabra es como y entiendo el sentido, es como, y se te abre como un pequeño mundo, ¿no? Sí, Ajá. ahora como que, y ya le puedes como poner ese color, tal vez es muy autista. Pero Ok. Sí. no sé, Ajá. güey. Como que entiendes como una cosa antes que tal vez antes ignorabas, pues, ¿no? Gracias a una palabra. Ah, ya, ya, Y ya yo te entendí, hablando de ya te colores, entendí. güey, no sé. Ajá, sí, Sí. estabas de autista. Sí, güey. ¿Qué pasó? Ajá. Sí. Ok, ya, ya. Mm, Eso, y obviamente hay cosas como que son difíciles también de instalar de uno, ¿no? Incluso yo creo que incluso tú has de tener mucho, por la misma socialización en casa, con la familia, hay algunos sistemas operativos dentro de nosotros, aunque sí estamos muy en contacto pues ahora ya básicamente ya ni tengo como contacto con alemanes, ¿sabes? Pero ajá. es como hay ciertos sistemas operativos así trabajando en nosotros que sí son de nuestra cultura de origen, pues, ¿no? En mi caso eso es, por ejemplo, ser bastante serio en las interacciones a veces, ¿no? Soy Ah, muy directo, ¿no? sí. A veces, sí, como en comunicación sobre todo. En la comunicación sí es cierto. Igual en China son muy directos. Sí, Por ejemplo, luego mis papás no hablan muy bien el español. ok. Y si vamos a, no sé, a comprar algo o a un lugar, Ujú, o sea, luego me dicen, dile esto tal cual. Así de que tradúcelo tal cual. Y dije, pero, o sea, ¿cómo le voy a traducir esto? Suena muy, ujú, o sea, no grosero, sino muy directo, muy así como en seco. ujú. Y ves que aquí son mucho más como de, ay, fíjate que podrías, y así como hacerlo Sí, mucho sí, más claro, como sí, de, oye, quería preguntarte, y ahí es como de, oye, ¿está pasando esto o no? ¿Sabes? sí. Como que muy directos, Ajá. y eso sí me causaba como mucho conflicto.